Hola abogados, ya con esta clase terminamos las clases pregrabadas para nuestra materia de marco jurídico internacional de los derechos humanos y obviamente teníamos que hablar de las fuentes del sistema interamericano de los derechos humanos. La estructura del sistema interamericano de protección de los derechos humanos obviamente es más sencilla que la del sistema universal. ¿Por qué, maestro? Porque los órganos principales del sistema interamericano solamente son dos, y apréndanselo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjenme decirles también que hay dos órganos políticos que ocasionalmente adoptan pronunciamientos sobre situaciones concretas o temas que tienen relevancia para la interpretación del derecho interamericano de los derechos humanos. ¿Cuáles son? Esto es la Asamblea General y la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros. Pero a diferencia de las Naciones Unidas, la OEA, que es esta organización, no tiene un órgano político dedicado para cuestiones de derechos humanos. Bueno, entonces no les hacemos caso, no por el momento, después podríamos hablar de ellos. Pero enfoquémonos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las competencias de esta Corte Interamericana, como le vamos a llamar en lo sucesivo, son las establecidas en el capítulo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las competencias más relevantes, ¿cuáles son? Porque son muchas. Entonces, son la adopción de opiniones consultivas, que está definida por el artículo 42 de la Convención Americana, y el examen de casos contenciosos, que está definida por los artículos 61 y 62 de esta misma convención. La competencia consultiva de esta Corte comprende ratione materia, que son las consultas relativas a la Convención Americana y, sí, a otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. Esto está en el artículo 64.1. Por ejemplo, hay una opinión consultiva que es la OC-1/82, en donde la Corte Interamericana determinó que esta última cláusula no se limita a los tratados interamericanos en la materia, sino a todo tratado vigente universal en uno o en varios estados americanos, pero también nos dice esta opinión: no se limita a tratados delicados sobre temas de derechos humanos, sino que incluye cualquier tratado. ¿Qué es lo que nos quiso decir esta opinión? Todo tratado que hable de protección de los derechos humanos es bienvenido. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, evidentemente, presten atención, no es un tratado, pero en otra opinión consultiva de la Corte, esta es la OC-10 del 89, dice que la Corte, o sea, esta Corte, la Corte Interamericana, tiene competencia para interpretarla, pero no directamente, sino en relación con la Carta y la Convención y otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. Deben de entender, mis estimados abogados, que la competencia consultiva de la Corte Interamericana se extiende a dos tipos de consulta: aquellas que solicitan la interpretación de una disposición o disposiciones de la Convención Americana o de otro tratado sobre derechos humanos, o la segunda, una cuestión más general sobre la interpretación de la Convención, y las que soliciten la opinión de la Corte sobre la compatibilidad de una ley con la Convención. ¿Cuáles son las consultas de primer tipo? Bueno, déjenme decirles que las de primer tipo pueden ser sometidas por cualquier Estado miembro de la EA, por la Corte Interamericana y, en ciertas circunstancias, por otros órganos de la OEA, mientras que las del segundo tipo solo pueden ser presentadas por un Estado miembro con respecto a su propia legislación. ¿Tiene la Corte Interamericana competencia sobre casos examinados previamente por la CIDH, o sea, por la Comisión Interamericana? Sí, pero estas competencias se limitan a casos relativos a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención. Además, para que pueda ser parte o la Corte la pueda interpretar,
tienen que ser sometidos por el Estado aludido o por la comisión siempre que el Estado haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte y que la comisión haya cumplido con los requisitos procesales correspondientes. ¿Dónde están los requisitos procesales? Es artículo 61 y artículo 62 de la Convención Americana. La CIDH, la Comisión Interamericana, que todavía no hemos entrado a hablar, pero ya estamos viendo sobre esta, tuvo una amplísima discreción sobre la sumisión de casos ante la Corte Interamericana. Pero, para que ya no nos extendamos tanto, déjenme decirles que para efectos de la interpretación de la normativa interamericana sobre derechos humanos, las sentencias de la Corte sobre el fondo de los casos obviamente son los más relevantes. Maestro, ¿me estás diciendo entonces que pesa más la Corte Interamericana que la Comisión Interamericana? Por supuesto que sí. Solo déjenme comentarles que al menos nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, cuenta desde el 2008 con sentencias muy firmes sobre esta Corte Interamericana que han sido un referente para poder tener fallos y sentencias. Entonces, maestro, si la utiliza la Suprema Corte de México y la utiliza entonces la Corte Interamericana, ¿cómo utilizamos el término de jurisprudencia? Ah, ok. Vamos entonces a dejar algo muy en claro. Cuando estudiemos, y esto les va a quedar ya de por vida para que lo entiendan, cuando estudien, cuando hablen, cuando postulen con sentencias o fallos de la Corte Interamericana, tienen que llamarle tal cual jurisprudencia a las sentencias y decisiones adoptadas por la Corte. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una competencia contenciosa. Pero si quieren referirse únicamente a las opiniones consultivas de la Corte, recuerden entonces, acá tiene una característica bicéfala, la Corte, no le llamen jurisprudencia, llámenle doctrina, por favor. Entonces, hasta ahí terminamos con la Corte, me pareció bastante interesante que les pudiera explicar esta diferencia de la conceptualización de los productos, vaya, que elabora la Corte Interamericana. Y ahora vámonos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión, al igual que el Comité de Derechos Humanos en el Sistema Universal, es un órgano compuesto por expertos independientes. Recuerden, no representan a los Estados miembros, aunque los Estados miembros lo pueden proponer. La competencia de esta comisión, interamericana para conocer de violaciones de los derechos humanos procede de distintas fuentes. ¿Y cuáles son estas fuentes? Bueno, son muchas para hacerles referencia en este video, pero su maestro les va a decir algunas. Bueno, la primera, o bueno, una de las más relevantes, es la competencia original, es la que deriva de su estatuto. ¿En dónde lo dice, maestro? Bueno, del estatuto de los Estados miembros de la OEA. Esta competencia que aplica a todos los Estados miembros de la OEA está reconocido por el artículo 20 del actual estatuto y que además fue aprobado por la Asamblea General mediante resolución 447. Otra competencia es para conocer denuncias de violaciones reconocidos por la Convención Americana por un Estado parte. ¿Qué otra competencia? También pueden conocer sobre violaciones de libertad sindical y del derecho a la educación reconocidas ya no por su estatuto, sino por el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos con respecto a los estados partes que existe en dicho documento. Y podríamos ver un cuarto, que es la competencia. Hay muchas, repito. Pero este cuarto me gustaría platicarles sobre para conocer denuncias de violaciones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada de personas y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ahora, otra vez tengo que decirles, para nuestra materia y ustedes que van a ser
licenciados en derechos humanos. Hace rato les dije abogados, perdón, se me está yendo la onda, pero ya lo rectifiqué. Las decisiones de la CIDH sobre casos examinados bajo el procedimiento establecido en el artículo 44 de la Convención Americana y de su estatuto, sí, efectivamente, también que debemos de llamarlo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la Corte atiende denuncias de presuntas violaciones de la Convención o de la Declaración, pero además hay un caso muy interesante, porque estas denuncias pueden ser presentadas por los individuos o por las organizaciones no gubernamentales. ¿Hay alguna publicación? Bueno, no, al menos en el protocolo de San Salvador, pero solo para que lo tengan como referencia, fue en el 2002 que conoció sobre el caso adolescente que alegaba una violación al artículo 13 del protocolo de San Salvador. Eh, y esto era de un joven, de un adolescente, y se dio en Brasil. Era justamente la ONG contra el Estado de Brasil. Pero déjenme decirles que no existen decisiones que descansen exclusivamente sobre la aplicación de la Convención Americana para prevenir la tortura, la desaparición o sancionar la violencia contra la mujer. Me parece, y si no estoy errando, es que en su mayoría las decisiones más recientes de la Comisión Interamericana contiene conclusiones relativas a violaciones, pero se basan en una forma muy conjunta más hacia la Convención Americana que hacia estas convenciones, que en cierta medida, sí, es un punto muy personal y profesional, lo dejo a consideración de ustedes, en donde me parece que esto de la tortura, la desaparición forzada o la erradicación de la mujer son convenciones complementarias a la Convención Americana. Es decir, vamos a entender que la Convención Americana la tenemos a un lato sensu y las convenciones específicas, pues por su mismo nombre, será un estricto sensu. En algunas oportunidades, la Comisión Interamericana ha elaborado y publicado documentos que resumen su jurisprudencia sobre determinados temas. ¿Alguno que recomiendes, maestro? Sí, les puedo recomendar. eh, comúnmente la Comisión Interamericana saca un libro por década que se titula 10 años de actividad. Este libro empezó por ahí del 70 y tantos y fue el primero, y es en donde, miren, no viene la sentencia completa, ahora ya la pueden consultar en internet, pero sí tiene resúmenes sintéticos de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana sobre varios temas. Hay también una como publicación, no se le puede llamar libro, pero esta empezó a partir de los 90, en donde también esta publicación da un resumen de la jurisprudencia y lo titulan Derechos Humanos, Derechos Políticos y Democracia Representativa. También publican informes, también publican ciertos temas como la condición de la mujer en las Américas, situación de los derechos humanos de los pueblos en las Américas, terrorismo y derechos humanos. El Internet se hizo para conocimiento de todos, entonces aprovechen, y si tienen algún título en especial pueden preguntármelo, y si no lo sé lo buscamos juntos, ¿vale? A ver, entonces, también déjenme decirles, ¿se acuerdan cuando hablamos del tema de relatorías, de las comisiones y de los órganos del sistema universal? Sí, bueno, también la Comisión Interamericana ha establecido relatorías sobre ciertos temas, en particular sobre derechos de la mujer, derechos de la niñez, los derechos de los pueblos indígenas, los trabajadores migratorios, miembros de familia, libertad de expresión y la unidad de defensores de derechos humanos. Todo está, recuerden, a un clic. Un gusto. Hasta luego.